Momentos épicos, parte 1. Yeah. Sí, venimos con otra cosa, ya que los openings random está rompiendo. Another one. Another one. Sí, esperemos que este segmento les guste tanto como openings random. Aquí hay una ligera diferencia con sus comentarios. En openings random puede comentar cualquier opening, pero por favor, estos momentos es de cosas que ya vimos, así que no vayan a comentar cosas que pueden ser después para nosotros. Ay, reaccionen a la muerte de fulano sin nosotros verlo. No comenten eso. ¿Tú sabes que eso... Si van a comentar, comenten, hey, anime. Simplemente, yo quiero momentos épicos, por ejemplo, de Fairy Tail o de tal vaina. Y si nosotros... Hey, de Fairy podemos ver. Si exacto, porque... si lo hemos visto. Pueden escribirlo así, que reaccionamos momentos épicos de tal anime. Pero por la ejemplo, Fairy descripción. Tail, para poner ese mismo ejemplo, nosotros dijimos ya que no lo íbamos a reaccionar. Exacto. Podemos ver los momentos épicos. O Sí. anime que ya nosotros dropeamos que tienen algún momento épico que consideren. Sí. Quizás también lo podemos ver. O animes que nunca van a tener el canal porque ya lo vimos. Exacto. Pero podemos revivir esos momentos. Hunter x Hunter no va a venir al canal porque ya lo vimos. Claro. Revivimos Exacto. esos momentos, ¿tú entiendes? Entonces, Hey, podemos reaccionar a las peleas de Hunter. claro. O sea, esto se va a llamar reaccionando. Así que ya saben, esperemos que les guste. Y nada, vamos a ver qué nos trae la primera parte. ¡Let's fucking go! La estaba esperando. Todos los negros salvan a Finra. Ya tú sabes que empezamos con Black Clover, Andy. Ay, Momento épico de Black Clover. No, es un comentario. Sí, No, fue épico. fue épico. El mejor momento de Black Clover. En verdad fue. Y lo animaron nítido, ¿oíste? Sí, no, está duro. Parecen espermatozoides. La observación. Cuando el rey mago reacciona. Mucha maldad dentro, hermano. Sí. Así mismo lo dejaron al loco, ¿vale? Eso dio pena. Un Eso colador. dio pena, ¿vale? Mira el desgraciado ese, el diablo, con los mequillos. Hay cambio de animación. Muévese la familia. Cuánto Está full. La madre. ¡Ey! ¡Ya volví a gripar! Oye. Gol. Zenitsu se duerme. El diablo. ¿La primera vez? Sí, la primera vez. Se acabó. Es que ya se acabó, se durmió. Ya, claro, pues sí, cabrón. Ya, míralo ahí. Sí. La flechita de la... Amo. La clásica. No vi el movimiento. Yo lo vi. Aura. Sí. Qué lindo. Ah, yo me recuerdo de esa reacción que yo dije que habla diferente, por favor, habla diferente, que habló más serio. Ey, vean esa reacción al canal. Y viene la de los padres también. Oye, me asusté. ¿Qué quiere que dice? Loco, ese pane. El diablo está demasiado duro. Háblame de ese pane. ¡El huesazo! Se acabó. Volviendo a la monotonía. El golpeó en ribito. ¡El huesazo! Ey, está difícil decidir que es el mejor momento. Ya, me pone triste, loco, ve a Hashi No, así. así. Dije, maldito pescado. No es ridículo, que no puedo respirar el mismo aire. Ah, me acuerdo cuando vi eso, estaba calajito, vale. Yeah. Cine. Eso del chamaquito. Yeah. Todo el mundo dijo. ¡De vuelta para el manga! Ya, qué satisfactorio fue eso. Nosotros estamos en gente que viene un almirante, ¿qué importa? Lo de Granón, almirante. No importa, no me dimos consecuencias, nosotros que somos rabia de verdad.
Goyo mata a Toji. El diablazo. Póngale la canción de 3 PM en Mallorca. Por No hay favor. forma de elegir un mejor momento. Son todos mejores momentos, en verdad. Momentos épicos. El video estaba en un clima. El loco extasiado, mira. El West. Espalda. La chamba es la mejor herramienta que se puede tener. El chambeador de verdad, cabrón. Ya. Ya sabía que iba a pegar. Qué maldita cabra. No, el mío está, mira. El mío se vino ahí, en verdad. Vámonos. Entendió lo que entendió Thor. Sí. Thor. No tengo enemigo. No, pero el mío vino con una arrogancia. Sí. 仮想の質量を押し出す挙式紫 Murasaki. Que no puede 今か自分を肯定するためにいつもの自分を曲げちまった El West. その時点で負けてきた Ya. Qué duro se ve eso, loco. Diablo, ahí sí me rompe, ¿lo viene? No tengo esa Se siente parte. vacío, loco. 戻すことがあるか2、3年もしたが俺のガキが全員家に振られる好きにしろ Murió como un maldito ¡Murió caballo. parado! El Es mejor. verdadero, guapo. Edward Alphonse. Full mental que me diablo, sí. A mí no se acuerda de eso. Loco, qué momentazo. ¿Sí de que no te acuerdas o sí de que está duro? Eso sí, eso fue el fin. Claro, para los finales ya de Fullmetal. No, eso fue como por la No, a la mitad. mitad. Eso fue la mitad. Ah, Sí, a la mitad. Es cuando él lo ve que no puede rescatarlo. Porque fue por un momentico ahí nada más que lo pudo ver. Eso fue para salir Ajá. de Gula. Dentro de Gula. Esa desnutrición que es lo que va a correr. Tú no eres mi alma. No puedo ir contigo. Ay, míralo cómo está. Ya, pero me engrifa esta parte. Loco. No ha pasado todavía que te he engrifado. Hoy no va. diablo, qué maldita madre. Bro. ¡Mátelo! Se me ahí se me quita la pierna. ¡El diablo! Ay. Yo lo he visto tantas veces en todos los lados. Ahora que hermano mío. El mejor, maldito Esa no es para personaje. elegir. Eso no puede decir siempre, como es el mejor. El Eso huesazo. me da vida. Es que el loco tira 3/4, Sí, no, el loco es. En 3/4. Por abajo el brazo, eso por ahí. Esto no es chata, no. No es para caballo. Cuenteado, mira, se vio la muerte ahí mismo. シは今頃何あいつはまだ寝てるか Ya. Eso por abajo el brazo, Ya. Fueteado, mira, fueteado. 今頃 Y eso peña. Ahí le dio el caballo ya, vos. Tirado, planchado. Planchado. Bueno, antes de tan. なんだ俺の巨人が倒れて Están durmiendo. ¡Ay! ¡Hola! Mamá. El miedo, loco, lo invadió ahí. No, la atacó. No, el miedo va a sentir 兵の兵士に気をつけろってはいリヴァイ兵長は危険です Estaba advertido, perro. Míralo aquí, míralo aquí. Digo, mono. ¡Exacto! Ya, mira la animación, loco.
La boca, loco. Volví a sentir cosas. Too late, bro. No, y ese estaba como con una bicicleta. Machetero de la 42, bro. Y yo picando los vegetales para hacer mi vaina. Entonces, este es lo que me gusta. Sin brazos, sin pie y con la boca. Madre, ven. Mamá. Cuidado si hablo una mierda ahí. Pa' tu madre, coño. Ah, no. Spoiler. Diablo, llegó el loco mío, ¿qué contesta? Samira no ha llegado ahí, por eso se puede para ella. Ese es mi Entonces final, se de tapó los Naruto, ese es ojos. mi final. Amén. Ya está ahí. Amen. Después de ahí ya. Ya, se acabó, ¿verdad? Diga que Vamos con Noah y nos hicimos Hokage. Ya. Acabó Naruto. Así mismo. Que va Naruto de nuevo, dice. Dentro de espacio, con la precisión de un reloj Casio. Tengo mi pistola multitud en el gimnasio. Swing. Ahora que veo eso, ya pensé uno para otra edición. Esa es la aldea. 見てみんさい La barrieron. Chin de polvo tiene. Está bien. Lo barrieron bien, ¿no? 高は明白じゃ地雷や小僧の肩にいた時と同じものを感じる Ya, esa canción. No, y él lo llamó a todos. Él no vengan todos, capo. Yo solo no puedo. Lo sé. No hay manera, bro, aquí. 私は5代目おかげだご覧の様少しは痛みを理解したようだな。だが、お前などに用はない。あるのは ¡Venga! ¡Meazo! Se fue uno ya. Todos ustedes contra mí. Todos ustedes contra mí solo. Quito. Qué duro. Dije, qué duro. ¿Tú entendiste? Claro. Claro, ella sabe ¿Cómo habla japonés. japonés? Ella sabe japonés. ¡Diablo! ¡Ey! En verdad que elegí uno, de que el favorito. No, No, no. Este segmento, ¿no? Pero que eso es parte de la dinámica de nosotros. Bueno, así. Entonces, no, porque todos están épicos. Cada uno tiene su esencia Ajá, y su- nos resulta muy difícil porque nos gusta todo. O sea, eso no es mojarse. Lo que digo es de que este segmento, yo estoy seguro, yo no sé la reacción de ustedes, pero yo estoy seguro que les va a encantar porque esto está demasiado duro. Está muy Eso épico. es revivir momentos que uno le gustó de diferentes No, animes. y también cuando tú sabes Y no hay ya. uno de Hunter ahí todavía. No, y cuando tú sabes ya el contexto detrás, o sea, tú dices mierda. Exacto. Cuando- Esto, Eso es. exacto, como que lo enriquece más, porque ya tú sabes, Por no es ejemplo, como lo por verla por de- primera el de vez. Luffy me dio mucha satisfacción. O sea, yo Full. Mira, yo me voy a mojar primero, dice Joel. Dale, mójate, yo no me vamos ahora. Me encantan todos, no vayan a verlo por otro lado, cada quien tiene sus gustos, pero creo que a nivel, a nivel de animación, yo me quedo con el de Touji, porque estamos hablando de hierro moderno, como dice Andy, pero a nivel emocional, o sea, está muy difícil con lo de Naruto y de Fullmetal Alchemist, porque tiene como un trasfondo detrás, pero yo me voy a quedar con el de Luffy por el hecho de que, por varios factores. Una, la narrativa que hay detrás de Hachi, que Hachi fue un enemigo en el pasado que le hizo mucho daño a Nami, entonces fue perdonado. Luego de ser perdonado y de ver su actitud de verdad, luego es tratado así, es humillado. Pero si recordamos, momentos atrás a Luffy y a los demás se le dijo, los terribitos, híncate, que a Luffy lo hincan obligado. Y de que quiénes son estos. Y le dicen, mira, si tú le pones la mano a esa gente, te va a joder, te va a llegar un almirante. Y me encantó eso en One Piece porque las consecuencias que advirtieron sí pasaron. No como en otro momento que dicen que te va a pasar algo y no te pasa nada. Pero aquí sí de verdad sintieron y fue de la peor cosa que le pasó a la banda por darle un golpe a Terribito. ¿Tú No, y entiendes? por un enemigo, prácticamente, por alguien que fue un enemigo, que ni siquiera, si hubiera sido Sí. por uno de los muchachos. Exacto. O sea, Luffy se sacrificó su vida, su sueño de ser pirata, su vaina. Que las por consecuencias un enemigo. fueron reales. Entonces, otra cosa es de Salvamos que de Abolto. te fueron trabajando el odio a los terribitos. Que mira, que a un inocente, yo quiero a tu novia, y al tipo le dan un tiro, te fueron trabajando ese odio para que ese golpe, loco, mira tú. Tú lo sintieras en el Mira, alma. tú te lo saboreas. Entonces, por eso yo me quedo con ese momento. No, y el comentario de Kid, el comentario de Ajá, todo, ajá, todo, sí, yo como todo loco, enriquece, loco, sí. lo va a hacer de verdad, o sea, gente que son rabia de verdad, que no tienen Entonces chiste. los demás. Loco, ¿tú te atreves a hacer esa locura? Oye, Tesoro, Ahí se dieron Zoro y los cuenta que demás. Luffy está loco. Y el match que hay en la banda
de que solo los demás estaban preparados para rebanarlo también y sabiendo que se iban a joder. Exacto, inclusive Nico Robin sabiendo, porque ella era la más consciente de la represalia que vendría después. Ella fue la más consciente y como que la tuvo ahí. O sea, ella dijo, bueno, tú lo vas a hacer, yo voy a dar porque mira, sabemos que Luffy es loco, pero al final te deja ver que no fue lo que era de Luffy. Es algo... un sentimiento de todo el mundo, colectivo. Ellos son así. Ellos están, hace rato solo dijo que esto no es jugando a pirata, aquí la gente se muere de verdad. Y ellos están ready de verdad para morirse. Sí. ¿Me entiendes? Por eso me quedo con ese momento, porque por ejemplo, lo de... Espérate, ya... Lo de Goyo, un punto, lo de Goyo es muy épico, pero ya yo sabía que Goyo no iba a morir porque es un flashback. Ya sabíamos que Goyo es lo más roto. Y sí, fue demasiado bacano como él peleó, pero como que la trama... o el argumento en One Piece es lo que hace que ese golpe, porque es un simple trompón, pero como que lo que lo envuelve. Lo de Goyo, que yo creo que enaltece más a Toji que a Goyo en sí, porque retrospectiva, Goyo tú sabes, no le supo nada a Toji, porque realmente eso fue lo que pasó. Pero mira, pero déjame decir mi momento. Yo con Doito prefiero el de Naruto. Qué sé yo, o sea, el momento en el que lo viví y en cómo se enlaza toda la cosa, todo el sacrificio que tuvo Naruto detrás para llegar al punto en el que tuvo, todo el sacrificio de todo el mundazo, tú sabes, que si Kakashi, que si Tsunade, que si los muchachos, el mismo con Konohamaru, no sé, lo siento como mi favorito, entre todo, el de Naruto yo me quedo con él. No, que eso de Naruto es la mejor entrada del anime. Es muy épico, de todos los animes es muy duro. Yo voy a hacer... Hubiésemos quitado a Sakura de ahí. No, porque ella fue, tú sabes... el último grito de esperanza. Claro, el grito no jutsu. El grito no jutsu. O sea, los que nos pueden meter la mano ya están... Pero ya, en verdad... ¿Dónde está el loco mío? El mío es... La nueva transformación de Naruto. No, sí. El mío es el de Levi. El de Clover. No, el de Levi, en verdad. Me gusta mucho. O sea, a nivel de animación... También tiene trasfondo. Mira, lo que te digo, a nivel de animación... Es bellísimo, loco. La animación es bellísima, todos los movimientos. El contexto detrás, el sacrificio de Erwin y los muchachos. Incluso hasta ese mini flashback que te metió del chamaco diciendo, loco, ¿qué estará haciendo fulana? Ay, qué lindo, yo quisiera... O sea, todo eso envuelve esa pelea. Esa pelea. Yo me quedaría con esos dos, con el de Luffy y el de Levi. Esa pelea entre comillas. Porque fue más una pelea unilateral. Oye, eso está muy top. A mí me gusta más ese. Sí. Pero creo que Naruto, Levi y Luffy sí, están muy duros. El de Black Clover está cool también. El de Black Clover me engrifó de nuevo porque ese tipo de entrada así como que mando solo. O sea, como que y fue rápido. Yo sé bien tú que lo que si te mueves te asesino. O sea, todos están muy duros los momentos. Todos están muy duros. Pero el uno. Diablo, ya que se me hace muy difícil elegir. Porque mira, Luffy y Naruto. Ahora lo que tú dijiste me recordé de nuevo de Levi. Oye, mira, todo lo que yo dije de Luffy y el trasfondo. También se puede aplicar todo. Hablando con Naruto y con lo de Levi. No. Se puede aplicar. Y se puede aplicar literalmente a todos los momentos. Perdón que te interrumpa. Eso del trasfondo, del contexto, de esos momentos, se puede aplicar todito. O sea, todo tiene un... épico por eso. Yo lo estoy eligiendo en base al sentimiento que me generó de nuevo ahora. Sí, yo voy a hablar en base a eso, porque si hablamos de epicidad, de historia, de que no sé qué. Sí, tanto duro igual. Tanto duro. De lo que me generó ahora el sentimiento. Lo que volvió a mí, me quedo con el de Luffy y Levi. Sí, yo concuerdo. Y Levi. Nice. Shingeki y Levi. Ajá, el de Shingeki y One Piece. Bueno, gente, tuvo muy duro esta primera parte. Claro. Y si tengo que meter un top 3, pondría el de Fullmetal, que yo amé Fullmetal. Después también no puedo hablar de Naruto ni si quieres mencionar también vaina a Zenitsu de que el terminador. primera vez que se para eso. No tiene tanto trasfondo como nosotros, pero el momento fue muy épico. No, porque fue la primera vez que vemos esa parte de Zenitsu, que se duerme y él pelea durmiendo, porque, él pasó el examen. Y lo veíamos siempre pendejo. ¿Esa fue la primera vez? Y nosotros esa fue la primera vez. Nosotros nunca lo habíamos visto pelear. Nada más mismo que lo pasó. No recuerdo, no recordaba. Siempre lo veíamos como que asustado y ven acá. Y hubo un comentario de Tanjiro. Hubo un comentario de Tanjiro antes de que Zenitsu era fuerte.
de Tanjiro y uno nunca lo vio fuerte porque pendejo. Entonces, cuando él se duerme, porque uno no se imaginó eso de que él peleaba así dormido. ¿Entiendes? Entonces, cuando pasó eso por primera vez, eso fue épico. Eso que dice Samira, yo quiero irme con ella. Como esta es la primera parte y no tenemos bien definido cómo elegir los momentos, ¿por qué no lo elegimos en base a lo que sentimos cuando lo estamos viendo? Sí, sin importar el contexto. Yo no sé, Claro. yo no sé. Porque se me hace más fácil, realmente. Loco, lo de Black, si fue el primero, ¿qué? Pero cuando entraron los muchachos, yo me Sí, te gripaste. Es lo que te digo. Pero, En realidad, ¿me por entiendes? reacción, yo diría que ese fue como. Tu favorito, tu el- favorito. Claro. Cuando los muchachos entraron, yo hacía. Vamos a hacerlo. como ese flow. Vamos a hacerlo así. Naruto, tú estás harto de verlo ya. Claro. Vamos a hacerlo así. A partir de ahora, de esta parte, vamos a elegir en base a lo que vamos sintiendo del momento. Claro, porque el Claro. contexto así hace que uno le dé mucho Uno más mentalice y la la cosa- cosa. Cuando yo vi a Goyo así Sí, porque volando, está yo me igual, que se vuelve loco. igual es una reacción, no es la sí. misma reacción No, que la no. primera impresión que tuvimos. Exacto. Ve, eso, No, es lo mismo. concordamos, ¿verdad? Gracias, Amira. Gracias, Amira. Bueno, Siete de la distancia. si es tu primera vez aquí, Mira, suscriba, comenta, comparte si no te apoya este segmento, coñazo. Y nos vemos en otra. Bye, bye. Ya, pero tú sabes cuál igual meter. Este se me Juro, gusta el de- el de los. El de, güey, de